Hola, buenas tardes, bienvenidos al Reino de Agartha. Esta tarde tenemos el placer de tener a Miguel Ángel de la Fuente, que nos va a hablar de cómic, de novela gráfica y de un montón de cositas. Y de un montón de cositas chulas. Sí, chulas y cosas que nos interesan a todos. Y nada, pues aquí os dejo con Miguel Ángel de la Fuente. Un aplauso. Muy bien, muchas gracias. A ti. Bueno, pues vamos a hablar hoy de cómic, de novela gráfica, de ilustración. Entonces, bueno, estoy aquí tan ricamente. Yo he venido aquí a hablar de todo esto al sofá de Agartha con todos los amigos de aquí. Y bueno, para disfrutar este cafelito con vosotros y contaros un poco sobre novela gráfica, orígenes del cómic. Esto es una charla que ya dimos en diciembre, ya la hicimos aquí en la librería, pero pues la vamos a repetir con un poquito más de relax y con algunos cambios. Pues veréis, a mí me gustaría hoy empezar a hacer un recorrido un poco sobre orígenes, qué es el cómic y sobre todo cómo diferenciamos un TVO de una novela gráfica, pero luego también me gustaría hablar simplemente de cosas que me gustan. Y pues dicho esto, decir que tampoco se pretende ni sentar cátedra ni nada, sino simplemente disfrutar, y habrá muchas cosas que no pueda decir, así que si queréis luego pues en los comentarios suscribiros al canal, por supuesto, y en los comentarios pues poner todos los añadidos que podáis, que yo los leeré para luego apuntármelos también y que en las siguientes pues hablemos de otras cosas, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de cómic y novela gráfica, pues se podría distinguir de muchas maneras. Podríamos empezar por género, por ejemplo, pero ¿hay? ¿Sí? ¿Sonido? ¿Así? Sí. ¿Un poquito mejor? Mejor. Vale, pues bueno, yo diré que para empezar, algunos de mis padres de las lecturas, digamos, de mis padres literarios, comiqueros, a los que a mí me gustaría homenajear también hoy, pues algunos de los que me han inspirado a mí siempre, que cuando yo dibujo, pues son, pues por supuesto, desde Ibáñez o desde Jan, el autor de Super López, cuando yo era niño, pero luego también me fui hacia otras cosas que fueron apareciendo, pues Alfonso Azpiri, esas historietas que aparecían de Mott, y luego Moebius fue siempre una gran inspiración también. Y otros ilustradores de los que no voy a decir mucho porque ahora hablaremos de ellos: Simon Bisley, Richard Corbin, Topi, por ejemplo, o la historieta de Torpedo también, en fin. Así que vamos a empezar diciendo qué diferencia a un cómic de una novela gráfica, ¿no? Porque ahora todo el mundo, he traído por aquí algunas, por ejemplo, mira, esta la he cogido ahora de la librería, no sé si se ve bien con el brillo, pero esta tiene una pinta tremenda, de Carlos Portela y Queco, la acaba de editar Norma, se llama Contrition, y es una de las novedades de las que han salido recientemente, ahora en 2023, estamos ya en 2024, pero esto ha salido hace muy poco, y tiene una pinta tremenda, ¿no? Bueno, pues ahora, en la novela gráfica, fijaros, es un libro que en sí mismo, pues, autoconclusivo, es un relato de tema adulto, maduro, se distingue también del cómic en que se publica de una sola vez, se le entrega al editor de una sola vez, y no se publica por entrega. Esto lo distingue del cómic de grapa. Y luego que tenemos que ver que como objeto, aquí que estamos en esta coffee table, ¿no? Que estamos aquí en esta mesa de café, como objeto es un objeto estéticamente bonito, ¿no? Es un objeto que en este caso, por ejemplo, pues tiene tapa dura, puede ser en rústica también, una novela gráfica, pero no es tapa blanda con grapa, como los cómics, ¿vale? Pues entonces el cómic por entrega nació mucho antes, digamos que la novela gráfica pues es el hijo del heredero, el heredero natural del cómic por entrega, es el cómic pues hecho que se va haciendo mayor, ¿vale? Bueno, y como antecedentes, pues aquí tenemos, vamos a irnos hacia atrás, y bueno, si me voy muy hacia atrás, porque yo doy clases de historia, pues me tendría que ir a, por ejemplo, el primer superhéroe de la historia, ¿no? El primer poema épico de la historia, que fue la épica o el poema de Gilgamesh, que es de los sumerios, de la antigua Mesopotamia. El poema de Gilgamesh es una historia tremenda. ¿Qué pasa? Ahora. Sí, no, es que no hay imagen de esto, ¿eh? Ah, vale. Pero no, porque esto no quiero liarme con el poema de Gilgamesh porque eso no es cómic, pero No.
sí que es un antecedente, porque en el poema de Gilgamesh, por ejemplo, ya tenemos, por ejemplo, personajes antropomórficos, ¿no? Lo que mucho tiempo después hará, yo qué sé, Walt Disney, pues eso ya se hizo en el poema de Gilgamesh, ya hay personajes antropomorfos. Hay una intención narrativa también. Me voy a ir un poquito más tarde. Poema de Gilgamesh, hacemos un salto en el tiempo y nos vamos, por ejemplo, a la columna de Trajano. La columna de Trajano, que está en Roma, se hizo para celebrar, bueno, se derrumbó una colina y la columna pues quiere testificar pues cuánto era de alta esa colina, pero a la vez la victoria de Trajano, del emperador, sobre los dacios, que es el pueblo de hoy Rumanía. Entonces eso es una columna tremenda, se le pueden dar 23 vueltas leyendo a esa columna, pero fijaros, por ejemplo, la intención narrativa que tiene esa columna, que es muy moderna. Se puede leer la columna de dos maneras, o dándole esas 23 vueltas, o también se puede hacer una lectura vertical de una vez, que es como un resumen, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos esa intención narrativa, ya tenemos la intención de crónica, y ya tenemos también la intención de secuenciación en tiempos tan antiguos como la antigua Sumeria, que hace 5.000 años, o la columna trajana, ¿no? Que es de hace 2.000. Pero no va a ser hasta el siglo XX, cuando ya con la revolución industrial pues empiece la prensa moderna, cuando se publiquen algo más parecido a lo que nosotros le llamamos un TVO, un cómic, ¿vale? Bueno, y de los primeros personajes, o el que se le viene diciendo el primer personaje de cómic, fue este personaje que se le llama el Chico Amarillo, el Yellow Kid, que apareció, bueno, estos magnates de la prensa americana, William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer, por ejemplo, que publicaban los grandes periódicos que influyeron, por ejemplo, en aquella campaña en la guerra de Cuba contra España, por ejemplo. Esos son los que también se caricaturizan, bueno, se representan en la película de Ciudadano Kane, por ejemplo. Pues esos dos gigantes de la prensa empezaron a sacar a un chiquillo que pues retrataba, digamos, los acentos más humildes de la sociedad, pero este chiquillo, por un error de impresión, salió con una camiseta amarilla en los primeros números. No iba a ser amarillo, pero salió de color amarillo en las primeras impresiones. Y a partir de ahí se le llamó Yellow Kid. Yellow Kid, además, tiene una particularidad muy curiosa, que es que no habla con bocadillos, sino que Yellow Kid lo que va diciendo está pintado en su camiseta. Entonces, así, pues era como, oye, ahora a lo mejor me va a hacer falta alguien para que pase la diapositiva cuando María sea. Pues Yellow Kid nos retrata pues acentos de barrios bajos, un personaje como que pretende ser gracioso, un personaje que pretende hacer una sátira, es una especie de Lazarillo de Tormes, a lo mejor, un personaje caricaturesco de esos primeros tiempos. De Yellow Kid, de estos primeros periódicos que aparecían en la prensa pues americana, neoyorquina y tal, que además aparecieron en varios periódicos simultáneamente, se hizo muy famoso y entonces los editores se dieron cuenta que esta popularidad pues vendía periódicos, había gente que no se iba a tragar otras noticias más complicadas. Tened en cuenta que estamos hablando de 1895, 1898, esa época de la guerra de Cuba, que pues, si pensáis en España ha cambiado completamente la sociedad, los índices de analfabetismo eran muy altos, y había gente que no se iba a leer los periódicos, pero sí que se iban a leer la tira de Yellow Kid, ¿no? Bueno, aquí lo tenéis, como lo veis, pues no es particularmente guapo el Yellow Kid, tiene una calva y una oreja ahí tremenda, pero... Y un gato negro. Y un gato negro, como el que hay por aquí, por la librería del Reino de Agartha, pero... bueno, Yellow Kid caricaturizaba a los niños abandonados de esta calle, de Hogan's Alley. Es un callejón, como una especie de calle del niño perdido, ¿no? Como la que tenemos aquí en Córdoba. Bueno, pasamos a la siguiente y fijaros que uno de los, ya entrando en siglo XX, porque hemos saltado de los sumerios y de la columna trajana, hemos saltado a finales del siglo XIX, pero ya entrando en el siglo XX, uno de los primeros cómics o algo que se popularizó muchísimo en esta misma prensa, de estos mismos magnates de la prensa que he mencionado, Hearst o Pulitzer, fue el libro de Crazy Cat. Por cierto, el escritor Cummings le hizo el prólogo a la primera vez que se recopilaron todas las historietas de Crazy Cat en un libro, porque era un gran admirador.
Entonces, Crazy Cat es tenido todavía hoy en día como una obra maestra. Os he traído ahí la portada de la edición reciente que ha hecho Edición en la Cúpula de una parte de esas tiras, con una traducción muy buena, esa que tenéis ahí. Una traducción muy buena, es un volumen bastante grande de los años 1916, 17, de esa zona, y ahí pues, nos habla, en la introducción, en el prólogo, pues, nos habla, por ejemplo, de cómo el autor, George Herriman, que era negro, sufrió el racismo y probablemente lo reflejó en las tiras. Pues no obstante, Crazy Cat es un gato, bueno, es un gato o es una gata, eso tampoco se sabe, porque además de tratar el problema del racismo, trata también el tema de género, porque este gato o gata, pues, además resulta que está profundamente enamorado de un ratón, ¿no? Así que también, por otro lado, Crazy Cat es a veces el mundo al revés, es una transposición de conceptos muy interesante, muy divertida, pues, con un blanco y negro como muy crudo, muy brutal, que a mí me encanta, con esa tinta negra desnuda sin más, un muy buen dibujo y muy directo al grano de lo que quiere contar, ¿no? Este ratón, que no corresponde al amor, o parece ser que no corresponde al amor de Crazy Cat, se llama Ignacio, pues le pega ladrillazos a Crazy Cat, y cosas que estos ladrillazos ella lo interpreta como señales de amor. Así que bueno, aquí como veis hay mucho tomate que se puede sacar, ¿no? Así que bueno, la sociedad que vivió George Herriman, que pasó por varios periódicos, emigró del sur donde él vivía, que era una zona más racista en Estados Unidos, emigró hacia el norte, y toda la caterva de personajes que aparecen por aquí, el policía, algunos tienen nombre español, por ahí hay algún personaje que aparece que se llama Don Quijote y Sancho Pansi o algo así, que viene a ser como el cacique del pueblo en la historieta, y fijaros, pues no obstante le ponen nombre español, ¿no? al rico cacique de la hacienda, ¿no? Bueno, Crazy Cat, pues esto además también trata problemas de la actualidad, tiene una intención, además de la caricaturización, del arte secuencial, además de la intención de crónica de su época, ¿no? Pues también tiene un poco de activismo. Vamos a ver algunas veces a Crazy Cat con carteles por el sufragismo. Estos años en que está publicado este volumen de la cúpula que os enseño, son justamente los años en que la mujer alcanza el voto por primera vez en muchos países. En otros países todavía no existía ni el sufragio universal ni para los hombres, ¿no? Por ejemplo, en España el sufragio universal para mujeres también llegaría ya en el año 33. Pero en Estados Unidos, pues ya la lucha, en los países anglosajones, la lucha por el sufragismo, pues ya pues la vemos reflejada también en este cómic, ¿vale? Así que bueno, Crazy Cat, después de Yellow Kid, son los orígenes del cómic, ¿vale? Y les llamamos cómics, se publicaban por tiras, por entrega, y desde ellos, pues, surgió una explosión en los periódicos de tiras cómicas. Un montón de periódicos del mundo copiaron esto y empezaron a pedirle a dibujantes que les realizaran tiras cómicas. Por eso he traído en siguiente lugar a la clásica, otra tira cómica archiconocida también, que quiero ir un poco rápido, pásamelo. Gracias, yo estoy intentándolo. Que es pues la historieta famosísima que todos habréis leído alguna vez, que es Mafalda. Cuando pueda. Kino empezó a publicar estas tiras de esta chica de 6 años y... Ahí está. Sí, aquí lo tenemos. Aquí tenemos a Kino, ya abuelito. Bueno, fijaros, Kino, Mafalda, que parece que, no sé, yo igual me voy a sentir viejo al decirlo, pero Kino cuando jubiló a Mafalda, es decir, cuando dijo, un día Kino declaró, ya no tengo más ideas, voy a dejar de dibujar Mafalda. Esto fue 1973, o sea que hace muchísimo tiempo, y Kino después de eso estuvo dibujando un montón de tiempo, durante muchísimo tiempo. Bueno, Mafalda, una niña de 6 años, porque qué buena idea también poner a través de los ojos de un niño inocente la crítica a su sociedad, una sociedad muy compleja como la Argentina también, con vaivenes económicos, ¿no? Una niña que estaba completamente en su época porque observaba la televisión, la radio. Fijaros esta viñeta que es significativa, ¿no? Que le duele el mundo, ¿no? Como lo que decían algunos literatos españoles, ¿no? Que dolía España, pues a Mafalda le dolía el mundo y pues nos tenía acostumbrados a estos mensajes agudos, ¿no?
y a esta inocencia que también era un poquito hija de la gente de esos años 60 y 70 que todo el mundo pues sintió esa necesidad de criticar y de cambiar el mundo y de que vinieran las nuevas ideas, ¿no? Bueno, pues Mafalda fue una más de todas estas tiras. Por cierto, como curiosidad, en 2013 Kino, con la editorial Pandora, creo que se llama, lanzó la única app que hay de Mafalda. O sea, hay una app para móvil que la ha lanzado el propio Kino y que solo está, creo que solo está para iPhone, ¿vale? Y mira, aquí tenemos los 11 tomos, una edición magnífica de los 11 tomos de Mafalda por el 60 aniversario, claro. Bueno, pues esta es una edición, aquí en España ya sabéis los que conozcáis, seguramente lo que tengáis en casa de Mafalda es de la editorial Lumen, que es la que lanza esta preciosa caja metálica con todos los álbumes, y algunos de estos álbumes están también disponibles en forma digital en esa app que lanzó el propio Kino. Creo que tiene uno solo de los álbumes en versión gratuita, y ya para los demás sí hay que pagar, ¿vale? Así que bueno, pues Mafalda, y de ahí pues vamos avanzando un poquito más. Y bueno, el cómic se veía hasta ese momento pues como algo empezaba a dejarse de ver en algunos lugares como algo infantil y algo para niños, porque seguían mayoritariamente publicándose historietas que parecían un divertimento infantil, pero para muchas personas pues podía ser otra cosa, como se iba percibiendo a través de por ejemplo, de las ideas de Mafalda, ¿no? De la crítica política de estas tiras periodísticas. Pero claro, para contar un tema adulto todavía era necesario que nos pusiéramos en los ojos de una niña de 6 años, ¿no? Para caricaturizar. Pero bueno, ¿qué pasaría si empezamos a hablar de temas adultos, con un dibujo adulto y en un formato que no fuera de tira periódica? Bueno, todavía publicado por entrega, lo siguiente que vamos a ver, que es lo que muchos consideran la primera novela gráfica de la historia, aunque pues los propios autores pues dudaban de si esto era o no era novela gráfica, ¿no? Esta se llama El Eternauta. Esto se publicó también en Argentina. Héctor Germán Oesterfeld, que murió en el año 77, era, por cierto, un hombre pues muy crítico también con la sociedad, un hombre contestatario. Fue, de hecho, digamos que fue en el año 77 fue la propia dictadura argentina la que lo desapareció al autor de esta obra. Bueno, la obra tiene un tinte distópico, es ciencia ficción, y pues no voy a hacer spoiler, pero comienza con una misteriosa, creo que he puesto, sí, una viñeta del comienzo donde hay una misteriosa especie de nieve que cae pues sobre la sociedad, sobre la ciudad, ¿vale? Bueno, a partir de aquí, pues bueno, esta historieta se fue publicando semanalmente, o sea que todavía se publicó por entrega, no existía la idea de novela gráfica, aunque hoy pues si la compráis como tomo, pues encontraréis seguramente ese tomo de ahí, y es yo si fuera vosotros ya estaría ya llamando al Reino de Agartha para pedirlo, o encargándolo en vuestra librería favorita si no tenéis la suerte de vivir en Córdoba, y pidiéndolo porque es una historieta que no pasa de moda, que pues tremenda, distópica, pero muy interesante, y ahí pues vaya a tener lo que muchos llaman como la primera novela gráfica de la historia, sin que existiera el término novela gráfica, porque eso llegó después. Antes de que se acuñara el término novela gráfica pasó otra cosa que a mí me encanta, y es que llegaron los humanoides. Pasemos a la siguiente. ¿Quiénes son los humanoides? Pues son mi idolatrado Jean-Giraud Moebius, que empezó a hacer unos... Bueno, él era un hombre también que viajó, también la sociedad francesa estaba recibiendo mucha inmigración de las colonias y había mucha mezcla, entonces esto seguramente fue, bueno, esto claramente fue una inspiración directa para muchísimos dibujos de Moebius, a la vez que la experimentación con las drogas, porque él era un joven durante la revolución, durante mayo del 68 y tal, entonces se nota también mucho que él experimentó pues creo que no me equivoco, me parece recordar haber leído que él experimentó con algún alucinógeno, si no peyote, LSD o alguna cosa. Bueno, esto se puede ver, yo creo que se ve en su historieta.
no me lo ha dicho él, pero bueno, lo que tenéis aquí son las portadas de los primeros números que produjo la asociación que Jean Giraud organizó. Cuando he dicho los humanoides, pues me refiero a que en el año 1974 Moebius decidió con varios amigos, que son los que aparecen aquí, pues Druillet, Dionet y algunos de ellos, decidió crear una asociación que se llamaba Los Humanoides Asociados, que todavía existe hoy, que podéis ir a su página web y, mira, puedes poner la siguiente. En su página web, si vais a su página web, pues entonces ponme la anterior. Se ve que esa foto se me ha olvidado ponerla. Había puesto una foto de la página web, pero bueno, esto es una excusa para que vosotros entréis en la página web de Los Humanoides Asociados y veáis que todavía existe. Y lo que tenéis aquí son los primeros números, el número 1, y esto de aquí, que es la portada del número 1, es en realidad la versión en español, que sería una fiesta cuando se publicó aquí, saliendo de la dictadura, que te llegara una cosa como esta, que sería como, ¿esto qué es? ¿No? Cosa que no se habían visto en España, ya no era una pantorrilla de una chica, sino era un monstruo con las tetas colgando, ¿eso qué coño es? ¿No? Esto no se había visto en España, este tipo de cosas, y que llegara esta explosión de imaginación, pues tenía que ser, pues esto era alegría en este país. Así que bueno, tenemos ahí la primera, esa de ahí es la segunda, el número 2, y aquí tenéis pues otras portadas, donde por ejemplo podemos ver en esta cuarta de aquí un dibujo de Enki Bilal, que fue también otro de los que se unieron a esta revista, porque a Los Humanoides Asociados es que flipar el plantel de gente. Jean Giraud, Druillet, Farkas, Jodorowsky se metió ahí también, Milo Manara, Richard Corben y Enki Bilal. O sea, toda esa gente que son monstruos, que a los que conozcáis un poco esto, son monstruos de la ilustración, pues toda esa gente estaba metida ahí en Los Humanoides Asociados y empezaron a publicar en el Metal Heartland, ¿no? Esto, que fue pues esta revista que ya cambió y bueno, heredera un poco de esto mucho más tarde, que de esta no voy a hablar, pero pues saldrían cosas como el Cimoc, que fue ya lo que yo realmente compraba cuando era pequeño, ¿no? Bueno, pasando de esto que estaba empezando en Francia, vamos, realmente esta asociación de creadores no tenían ideología política, no se responsabilizaban de las opiniones que se vertían en su revista, la única justificación de su existencia era la creación libre, era existir, publicar lo que se les ocurriera, era un triunfo de la imaginación. Entonces esto que estaba pasando en Francia, paralelamente a las otras cosas que os he contado que estaban pasando pues, en Argentina o en Estados Unidos, y damos un pasito más y nos vamos a este surgimiento de la novela gráfica con Will Eisner, otro gigante, y que es la persona que acuñó este término de novela gráfica. Will Eisner era famoso por las historietas de un, vamos a decir, un héroe. No era un superhéroe porque no tenía superpoderes, pero al mismo tiempo era un tipo un poco misterioso. Llevaba una máscara, pero bueno, siempre vence a los malos, es un guapetón de Hollywood, tiene una tinta magistral, aunque aquí he puesto imágenes en color porque son de las portadas. Las historietas de Will Eisner de The Spirit eran, yo creo que siempre o casi siempre eran en blanco y negro. Creo que no he visto ninguna historieta en color entera, y tenía pues una tinta maravillosa, una tinta de alguien que también está viendo todos los días trajes y sombreros y sabe cómo dibujarlo. Y lo que él hizo, el punto de vista cinematográfico y lo que él hizo con los cómics de Will Eisner, pues es una cosa que no se había visto antes. Y Will Eisner empezó a preguntarse por qué, si te preparas, Álvaro, para pasarme a la siguiente, por favor. Si aquí lo tenéis con su compañero Ebony, se llamaba Ebony White, que era el compañero negro, ¿no? Se llama Marfil Blanco, se llama el tío, y en realidad es un negro que es el ayudante de Spirit. Y son unas historietas muy imaginativas, muy divertidas, y son unas historietas de las que al final pues Will Eisner también se aburrió y quiso tocar un tema más personal, y él pensó que para darle pues este toque más personal a la historieta, pues él quería contar historias del barrio donde él vivía, de Brooklyn, de Nueva York, y contar pues historias de la gente común que él observaba pues, en el diario. Y esto es lo que él llamó Contrato con Dios. Contrato con Dios son 4 historias, es un mosaico de historias. En realidad no son 4, se ven incluso más vidas de muchas personas de Brooklyn, de Nueva York,
Pero una de ellas es un rabino que de repente pierde la fe, y entonces, hablando de él, también hay una cantante de ópera y otros personajes, pero este rabino tiene de repente una crisis de fe y se habla de su contrato con Dios. Entonces esto es lo que le da título a esta historieta. Y claro, estamos hablando ya de un volumen, bueno, bastante grueso, un volumen que, hombre, se lee fácilmente y se lee rápido, pero son temas que no son divertidos, son temas maduros, son temas con una profundidad psicológica, son temas adultos, en definitiva. Y pues Will Eisner pensó que esto merecía un nombre nuevo, que esto no era simplemente cómic y que había también una posibilidad de dignificar la profesión, pues llamándolo novela gráfica. Así que ya de manera consciente, como su propio autor lo hizo, pues podríamos decir que Contrato con Dios es la primera novela gráfica de la historia, ¿vale? Bueno, el Contrato con Dios es de 1978 todavía, y vamos a seguir un poquito más, y seguido, a la vez que Contrato con Dios, fijaros, se están publicando otro montón de cositas chulísimas también, interesantes en cómics, no necesariamente novela gráfica. Por ejemplo, las maravillosas tiras de Calvin y Hobbes, por ejemplo, que son una obra maestra. Todo esto que estamos viendo son todas recomendaciones que os hago si no lo habéis leído. Calvin y Hobbes Calvin y Hobbes, Bill Watterson es un diseñador gráfico al que no le gustaba su trabajo, no sé si a lo mejor algunos en casa se sentí identificados. Un diseñador gráfico que estaba harto de su trabajo, entonces dedicó su tiempo libre a contar estas historias de un niño que se imagina, bueno, esto podría interpretarse así, ¿no? Que se imagina que su peluche cobra vida y es su mejor amigo, y este pues es el tigre que le acompaña, ¿no? Así que bueno, Calvin y Hobbes también, una tinta impecable, un dibujo buenísimo, unos guiones que parece que son tiras semanalmente publicadas con autoconclusivas, y sin embargo si lo coges y lo lees todo, resulta que tienen mucha más profundidad de lo que puede parecer inicialmente, ¿vale? Así que bueno, Calvin y Hobbes se fue publicando entre los años 85 y 95, y por esa época también, esta primera viñeta que tenéis aquí, esta viñeta es la primera, quiero decir, de El Incal, que pues fue otra novela gráfica publicada pues por dos de estos gigantes de los que hablábamos antes, Moebius, con guión de Jodorowsky. Empezaron a publicar una historieta que luego se empezó a publicar en Metal Heartland, una historia de ciencia ficción fantástica, que tiene un enlace, por cierto, con Dune. Ahora que se está sacando la segunda parte de la película, pues hay una conexión, un desarrollo de algunos aspectos que aparecen en la novela de Dune, que también Jodorowsky había participado, y Moebius, me parece, en las primeras películas, la primera que se hizo. Ahora no me acuerdo cómo era el... Fue una que intentaron antes. No esta no, sino la primera, ¿no? No la primera, la de David Lynch, no. ¿No la de David Lynch? Participaron en una que intentaron antes, pero que no llegó a ningún lado porque de ahí no podía salir nada. ¿Antes de la de David Lynch? Sí, pero no salió, no llegó a ocupar. Pero en la de David Lynch también se utilizaron los dibujos de Moebius, creo yo, ¿no? Sí, Moebius está metido en todo lo que sea los 80, la ciencia ficción. Bueno, esa voz que habla es Álvaro, que me está ahí asesorando, que se lo sabe todo. Y pues Moebius y Jodorowsky empezaron a sacar estas historietas de El Incal. El Incal es otra obra pues inconmensurable también, que en principio se llamaba Las aventuras de John DeFool. John DeFool era ese detective que inicia la película cayendo, ese tipo de escenas de una película que se inicia con un personaje que se cae entre edificios futuristas, lo habréis visto en más de una película. Por ejemplo, creo que hay algo así en El Quinto Elemento, me parece. Pues hay momentos de estos cómics que pues no en vano pues han sido llevados al cine, copiados, calcados por directores de cine para algunas de las escenas pues icónicas de muchas películas que a lo mejor conocéis, ¿no? Bueno, claro, los directores de cine siempre son grandes lectores de cómics, ¿no? Esto también me lleva a recordar que, claro, los antiguos clasificaban las artes como en unas artes superiores y artes inferiores, y nos podemos preguntar ¿dónde está el cómic, ¿no? Entre todas esas artes? ¿Es un arte inferior? ¿Es un arte superior? Bueno, se le llama el noveno arte, ¿no? Entonces se supone, hay una lista que a principios del siglo XX un autor se le ocurrió hacer, donde decía que la primera de todas las artes era el cine,
y pues luego hacía una lista de varias otras. La arquitectura, que los griegos la habían considerado la primera, pues él la pone la cuarta. El cómic no aparece, por supuesto, y otras cosas como el diseño gráfico, por supuesto, no aparecen, la cocina no aparece, y otras pocas pues no aparecen, ¿no? El teatro no aparece tampoco como arte. Tú me dirás si el teatro no es un arte. Y el cómic pues aparece como el noveno arte, ¿no? Bueno, pasando de El Incal, se publicó estas aventuras de John Defoe, del detective de John Defoe, se fueron completando con sucesivos tomos y hoy pues se pueden comprar como un tomo integral también magnífico, que también os lo recomiendo un montón. Un spin-off de este El Incal es La casta de los metabarones y los metabarones, con guiones de Jodorowsky y diferentes dibujantes. También pues muy chulo, muy interesante, muy recomendable como novela gráfica, también de lo más chulo que se ha hecho. Y si pasamos una diapositiva más, pues otra línea que empezaron a tomar las novelas gráficas, porque nos hemos ido mucho hacia la ciencia ficción, pues es la de crónica de la historia, ¿no? O la de memorias, ¿no? Autobiográficas también, ¿no? Bueno, ¿quién es este señor? Pues es Art Spiegelman, que he intentado que salga guapo en la foto porque el tema que trata es complicado. Es el tema del Holocausto, y pues Maus se convirtió en la novela, pues la novela gráfica que trataba este tema en detalle, de manera autobiográfica. Bueno, no el propio Art Spiegelman, sino su padre, su abuelo. Es una historia familiar la que se cuenta, y pues este está contando pues la Alemania nazi y el Holocausto de una manera que, con unos dibujos, como veis aquí arriba, con unos ratoncitos, que parece a mí, este tipo de dibujos me da la impresión, cuando los veo, de que me voy a quedar frío, ¿no? De que no me van a llegar. Pues te pones a leer y al final te emociona, y estos dibujos que parece que no son muy expresivos, de repente son muy, muy expresivos, ¿no? Muy recomendable Maus, se manda incluso ya en muchísimos institutos, incluso en Estados Unidos hay institutos que lo han baneado. Y ha sido tema polémica en la prensa también, el tema de si lo deben leer, no se debe leer. Pero bueno, Maus tiene, sin duda, y con eso vamos a pasar a otro, tiene una característica principal que no lo ha superado ningún otro cómic, que es el único cómic de la historia que ha ganado un premio Pulitzer de periodismo, como reportaje gráfico de un momento histórico, ¿vale? Así que, bueno, pasamos a la siguiente y damos un pasito más y nos vamos con otro gigante también que apareció por estos años, porque ya estamos pasando hacia los años finales de los 80, 90, y nos metemos con Alan Moore. Alan Moore, me diréis, si has puesto una foto tan buena antes de Art Spiegelman, ¿por qué pones esa foto de Alan Moore? Os voy a decir una cosa, no hay ninguna foto buena de Alan Moore. Alan Moore no tiene buenas fotos, o sea, ¿a cuál peor? ¿A cuál daba miedo? He intentado poner Alan Moore sonriendo, pero es que no se encontraba. Alan Moore siempre sale que da miedo, así que bueno, esto es Alan Moore, con esa imagen que tiene, pues corresponde a una de sus grandes novelas gráficas. Algunas personas dirían que es la mejor novela gráfica de la historia, que también se llevó al cine, que es Watchmen, ¿vale? Otra cosa de las preferidas mías de Alan Moore es, de temática superhéroes, La broma asesina, ¿no? Donde parece que más que el protagonismo de Batman, pues Alan Moore se lo quiere dar, le parece más interesante el contrapunto de Batman, ¿no? Su némesis, el Joker, ¿no? Y en esta, ¿qué temas? Pues, hemos dicho que en la novela gráfica se tratan temas maduros. ¿Qué temas maduros, por ejemplo, se tratan en La broma asesina, ¿no? Pues se trata, por ejemplo, los límites de la cordura, cuánto puede soportar el ser humano sin que se le vaya completamente la cabeza. Por ejemplo, hasta dónde un ser humano es ser humano y cuándo pierde la humanidad. Bueno, pues este tipo de temas se tratan en esta novela a través de Batman, mediante la posibilidad de que Batman esté tan loco como el Joker, solo que manifiesta su locura quizá de otra manera, ¿no? Bueno, pues esta evolución de los personajes, donde ya no son solamente el bueno y el malo, sino que ofrecen muchísimo más claroscuro, pues el guionista Alan Moore, que tiene pues, otras muchas obras muy interesantes, pues nos lo ofreció ahí en la broma asesina, ¿vale? Pasamos otra más, y bueno, ya no voy a seguir tanto poco a poco la evolución cronológica, sino que voy a ir hablando porque no sé además cómo voy de tiempo o de aburrido, no lo sé. Pero... 34 minutos lleva. Ah, pues está bien. Sí, dale duro.
pues, ¿y aburrido? No, eso No, aburridos no. Bueno, pues esto ya os lo he traído porque estoy empezando a pasar ya a las cosas que me gustan mucho. Y este que me gusta mucho es Simon Bisley. Simon Bisley es una bestia con guión de Pat Mills, que pues hace un guión sobre mitología celta, mitología británica, digamos, porque Simon Bisley nació en Inglaterra, si no me equivoco, pues hace una fantasía heroica con un dominio tremendo de la anatomía. Aparte, Simon Bisley le dice: Simon Bisley, hazme un dibujo. No, te hace un cuadro siempre, porque Simon Bisley es una bestia del dibujo. Y dice Simon Bisley, ¿qué pasa? Que solo puedes hacer gente súper bestia y tal. Y mira, ahí lo tenéis a Simon Bisley con Pat Mills, que también estaréis preguntando que son todos viejos los que hacen esta historieta. No, también eran jóvenes cuando hicieron estas cosas. Lo que pasa es que ellos eran jóvenes que ya parecían viejos, como veis en la fotografía, ¿no? Bueno, pues Simon Bisley de cualquier cosa te hace un cuadro. Pásame otra diapositiva, por favor. Y fijaros que Simon Bisley le dice: coge tinta, y te hace una brutalidad también, porque él no sabe dibujar cosas, bueno, que sabe, pero que no le divierte tanto la proporción, sino que le divierte hacer una pues fantasía de arrugas, venas y no sé qué, y de cosas bestias. Y le dice, bueno, ese dibujo de ahí también fue otra, aparte del Slane, que os he comentado antes, que es una obra impresionante de ellos dos. Eso es Lobo, que también fue un personaje de otro autor, este creo que lo creó Simon Bisley, me parece, el Lobo. Bueno, pues el Lobo es una especie de antihéroe, en el sentido que es un supervillano, bueno, una especie de alien con muchísima fuerza, muy bruto, pero un poco también con ese punto punky, ¿no?, que tiene, muy gore. Y claro, aquí lo que se vendía realmente era la habilidad que tiene Simon Bisley para dibujar cualquier cosa y que se quede pues muy brutal. Pero sin embargo, mira, aquí yo estaba hablando de Álvaro, que me está pasando ahora las diapositivas, y Álvaro es el que me ha prestado, por ejemplo, esta Biblia, la Biblia de Simon Bisley, que dice, Simon Bisley, ¿qué pasa? Que solo puede hacer cosas sangrientas y tal. Y entonces Simon Bisley dice, sujétame el cubata, que te voy a hacer la Biblia, ¿vale? Para que te cagues. Y entonces te hace ese escenario ahí que tenéis, una de las que se ven en este libro, que lo publicó Norma, que es una burrada de ilustraciones, y son todos en la Biblia, pues de principio a fin, en unas ilustraciones, pues que te mueres, ¿sabes? Te resulta pasar ahí. Es que me dijeron en el colegio que tenía que tener una Biblia y sí. Ya tengo una Biblia. Hay que tener una Biblia en casa. Ya tengo una Biblia en casa. Si no os gustan las de hoja de arroz, esa, pues compráis la de Simon Bisley y ya pues, problema. Ya puedes ir a donde quieras, arriba o abajo. Resuelto, efectivamente. Y bueno, pues de Simon Bisley, ya os digo, de Simon Bisley cualquier cosa es muy divertida, pero el dibujo siempre es una cosa pictórica, ya no es una cosa de tinta solamente. También hemos trascendido ya el color, tal como se hacía en los primeros cómics, sino que ya estamos pues eso, a finales del siglo XX, y ahora se pueden hacer unas impresiones accesibles en precio, poquito a poquito, cada vez a más población, que son bestiales, ¿no? Unas impresiones a alta calidad, con lo cual el arte de una persona como Simon Bisley, que ya hay una generación de ilustradores que han estudiado bellas artes y que te hacen pues unas maravillas, ¿no? Bueno, pasamos otra diapositiva y vamos a ir avanzando. Bueno, había también pensado hablar de Sandman, de Neil Gaiman también, que es otra maravilla también. No he traído dibujo de Sandman de Neil Gaiman, también otra cosa que también ha sido llevada al cine. Ahora hay una serie muy chula también en Netflix de esta. Neil Gaiman es otro guionista también interesantísimo. Pero he querido también de Alan Moore, también os quería hablar de From Hell, por ejemplo, que narra las historias de Jack el Destripador. Pero también he pensado que dejamos eso para otro momento y me voy a ir hacia otros temas, pues más allá de lo histórico, pues nos vamos a ir a que aquí existen cosas un poco más intimistas, un poco más biográficas, y también, pues, no sé, más bonita, y como esto que tenemos aquí, que es de una mujer, Marianne Satrapi, Persepolis, bueno, también archiconocido también, o sea que tampoco creo que le esté descubriendo nada a la gente que sí lee cómics, pero bueno, también esta charla es divulgación para gente que quiere descubrir maravillas, joyas verdaderas que se pueden comprar y que se pueden leer. Marianne Satrapi se crió en Irán, por cierto. No he puesto al final la foto de ella, de la autora,
Pero la autora, fijaros, aparece muchas veces, si ponéis su nombre en Google, aparece en muchas fotos mirando a la cámara. Pues quiero deciros que simplemente para una mujer de Persia, para una mujer de Irán, simplemente el hecho de mirar de frente a la cámara, esto ya es un desafío. Algo que en la cultura occidental no se siente, pero en Irán, en ese momento, una mujer tenía que mantener siempre la vista baja. Entonces simplemente las fotos que veis de ella mirando a la cámara, eso ya es interpretado en Irán como una persona que está fuera de su lugar, ¿no? Como una mujer que está desafiando ya los cánones de su sociedad islámica, ¿no? Bueno, Irán vivió ese momento de la revolución islámica, donde de ser un país moderno, más moderno que España, en esos años 78, 70, de repente se convirtió en un país retrógrado, y la familia de Marjane Satrapi pues tuvo que iniciar una familia moderna, tuvo que mandar a su hija al extranjero. Esta historia, este debate de la libertad de expresión, la religión, visto desde unos ojos adolescentes, que son los de la propia autora, son lo que nos cuenta en Persépolis. Por cierto que si no tenéis tiempo o si no os apetece leer el cómic o no lo tenéis a mano, también hay una película, o si tenéis jóvenes en casa que no se lo van a leer, también hay una película de animación que, por cierto, esta imagen de aquí arriba pertenece a la película, para que veáis también la diferencia, y esta imagen de aquí abajo pertenece al cómic. Entonces, bueno, tanto la película como el cómic son deliciosos, ¿vale? Muy recomendable. Luego ella ha seguido sacando muchos otros cómics que también son todos maravillosos, ¿vale? Os recomiendo muchísimo todo lo de Marjane Satrapi, ¿vale? Pasamos otra más, vamos a seguir con otras recomendaciones, y bueno, me he querido venir para ir también terminando al panorama nacional, ¿no? Otro autor que lo conocí el año pasado en Málaga porque vino a la Térmica, es Paco Roca. Un tío además estupendo, un tío que da gusto hablar con él, da gusto escucharlo, un tío que está meticuloso, no, está loco. O sea, el tío nos explicó el proceso de cómo va dibujando cada página, y es muy detallado, con una investigación rigurosa. Bueno, una de sus novelas, además unas novelas con mucha sensibilidad, con mucho interés social y también emocional. Una de las más famosas en los últimos años pues fue Arrugas. Yo creo que mucha gente conoció a Paco Roca a partir de la novela Arrugas, que es una novela que trata el tema de la tercera edad y Alzheimer. O sea, que ya estáis viendo también lo que decíamos desde el principio de la charla, que la novela gráfica se diferencia del cómic en que te va a estar tratando pues temas adultos, temas donde te hace un monográfico, te está dando, es prácticamente un ensayo donde el autor te retrata un tema, te da su opinión sobre un tema, y lo hace con unos personajes, pues igual que lo haría un director de cine, ¿no? Bueno, Paco Roca tiene también, y esto también es otro tema que quería así introducir, que era el de dibujantes que dibujan sobre ser dibujantes, ¿no? Pues Paco Roca también tiene otro que se llama de Memorias de un dibujante en pijama, también, donde habla de su experiencia autobiográfica como dibujante. Tiene otro que lo voy a dejar hoy, no lo voy a traer, que es Los surcos del azar, que son temas de la guerra civil, porque a lo mejor otro día podría venirme y hablar de novela gráfica o cómic e historia, porque la historia es otra de mis pasiones, así que a lo mejor otro día me puedo venir a hablar de novela gráfica e historia. Pero junto a Los surcos del azar, Arrugas o Memoria de un dibujante en pijama, por ejemplo, yo creo que la última, si no me equivoco, la última que han sacado es esta de aquí, de La Casa, ¿vale? Así que bueno, Paco Roca, un dibujante maravilloso, que os va a sorprender mucho, que se puede regalar, y que, por cierto, aquí en el Reino de Agartha, por cierto, tenemos una cosita que ha sacado la editorial Carten de cómics, que es una de las primeras obras de Paco Roca con tema histórico, que se llama Hijos de la Alhambra, ¿vale? Que también os lo recomiendo. Es una obra de juventud de Paco Roca, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Bueno, ya os digo que no voy hoy a hablar de temas históricos, pero mira, he visto por aquí por la librería unos pocos, y estoy pensando ahora en alumnos que estamos dando estas cosas ahora en España. Fijaros que la editorial Cascaborra tiene una barbaridad de cómics, de muchos temas históricos, y por ejemplo, fijaros, solo del siglo XIX español, por ejemplo, tenemos aquí la invasión francesa, bueno, antes de eso sería, la invasión francesa, 1808 Madrid. Tenemos también, por ejemplo, de los bandoleros españoles, rollo Curro Jiménez y tal.
El Empecinado, que es el Curro Jiménez pues, real, ¿no? El Empecinado, además, una historia brutal porque luchó un montón por la libertad y por el mismo rey al que él defendió, luego el rey lo colgó al Empecinado, Fernando VII. Ya sabéis que Fernando VII no ha pasado muy bien a la historia de España y lo pinta hoy ahí con feo como el sol, ¿no? Bueno, y los 100.000 hijos de San Luis también, esa también traición a la primera constitución española que hizo este mismo Fernando VII, y luego de su hija también Isabel de Borbón. En fin, quiero decir que solamente con esos cómics de Cascaborra se puede hacer un retrato ya histórico tremendo, ¿no? Bueno, pues esto se los he robado aquí de la estantería a Maribel en El Reino de Agartha, y también al que le interese esos temas, que sepáis que sobre todo eso en la editorial Cascaborra tenéis muchísimo, y ha salido hace poco además uno sobre Córdoba, 1236, también, que se presentó por aquí hace poco, bueno, hace un tiempo, y que está también muy recomendable, muy interesante si sois de Córdoba sobre todo, ¿vale? Pero, como ya decía, hoy no vengo a hablar de historia, he venido a hablar de mi libro, ¿no? He venido a hablar de más ilustraciones. Entonces, pasando de Paco Roca, que también tiene tema histórico también, pasamos alguna diapositiva más, y os voy a contar otro dibujante que hace estas cosas que hace Paco Roca, que es un punto autobiográfico, otro punto de crónica y un punto de inquietud social y emocional. Y es buenísimo, se llama Craig Thompson. No sé cómo se pronuncia Craig, no sé si será Crash Thompson. Bueno, pues este tipo es súper bueno. Craig. ¿Craig? Sí, ¿por qué no? Bueno, vamos a decir Craig, ¿vale? A mí me parece bien Craig. Me parece bien. Craig Thompson. Pues Craig Craig Thompson tiene sobre todo dos libritos que se pueden recomendar mucho: Blankets y Habibi. Blanket se pronuncia Blanket. Blanket se pronuncia Blanket, y Habibi, No sé. pues vamos a decir Habibi. Venga. Habibi os lo he puesto así de canto para que veáis que cuando hablamos de novela gráfica ya no estamos hablando de todo esto que hemos dicho. Son libros reales, que son gruesos, que son libros que muchos de los estudiantes de secundaria no se los querrían leer solo por el tamaño que tienen, ¿no? Son libros gruesos que además daros cuenta que esto no es escritura, que no son libros escritos, que es cómic. Es decir, que hay que dibujar una barbaridad de viñetas para contar una historia que en páginas pues ocupa tanto tiempo, luego se leen a lo mejor más rápido, pero en el trabajo para realizar una narración en imágenes que le lleva a un dibujante de cómic, pues un trabajo impresionante, ¿vale? El dibujante de cómic es el director de la cámara, es los actores, es el guionista, es todo, ¿vale? Bueno, de Craig Thompson hemos dicho, pues Habibi y Blanket, muy recomendables, y por aquí os dejo, pues no sé si luego la presentación esta la podréis ver, y si no, pues detenéis el vídeo y lo toqueteáis por aquí o lo buscáis, otras obras de él también, ¿vale? Muy recomendable. Me interesa mucho esto, que me gustó mucho leer a Craig Thompson o a Paco Roca, también son narradores muy actuales y que nos están diciendo pues cómo es el mundo actual, y por eso pues de ahí pues podemos ir, siguiente diapositiva por favor, a Guy Delisle. Este sí sé cómo se pronuncia. Este tío no es francés, a pesar del nombre, y tampoco es gay, a pesar del nombre, es Guy Delisle, ¿vale? Se llama, es de Quebec, ¿vale? Él nació en Quebec, por cierto que tiene uno de los primeros cómics que publicó este hombre, que no lo he puesto aquí, es un cómic donde narra sus veranos de juventud cuando tenía que trabajar en una fábrica de papel en Quebec. Y está tan bien contado que a ti te está interesando cómo funciona una fábrica de papel, que seguramente es muy aburrido, ¿no? Parece muy aburrido, pues él consigue que te interese. Él es un narrador muy bueno, como veis, no hace un dibujo, o sea, él dibuja a lo que le interesa, él quiere contar una historia. En este caso nos estamos yendo, es decir, después de gente como Simon Billey, que te pintan verdaderos cuadros, nos estamos yendo a gente que son más bien reporteros gráficos, ¿vale? Lo que están haciendo unas crónicas. De hecho, uno de los libros más famosos de Guy Delisle es la crónica, se llama así, Crónica de Jerusalén. ¿Qué le pasa a Guy Delisle? Pues que Guy Delisle tiene una mujer que trabaja en algo así como Médicos Sin Fronteras. Entonces su mujer de repente le dice: Guy Delisle, que nos va a las maletas, que nos vamos mañana a China, y se van a China. Y Guy Delisle se ve en China y dice: ¿yo qué hago aquí? Pues hago un cómic. Entonces Shenzhen, por ejemplo, es un relato de la China contemporánea, pues visto por los ojos de un occidental, de un dibujante de cómic que se va allí y te lo lee y te está diciendo: pues bajé al bar y pedí un café y me lo dieron con un huevo. Y dice: y esto no es normal en China. Y pues,
y te va contando pues las cosas que a él le pasan en su vida diaria realmente. Su mujer se va a trabajar y él se encuentra en estos países y no sabe qué hacer, así que se pone a observar, porque al final los dibujantes son observadores, ¿no? Y ahora, muy de actualidad, la crónica de Jerusalén, claro. En esta crónica de Jerusalén, que está muy bien, os he traído un par de viñetas para que veáis cómo se ven los dibujos. Siempre estáis viendo que él pues te va diciendo: 3 de enero, me encontré con un amigo que me llamó, que no sé qué. O hay un día en que le llaman para dar una charla de cómic en Tel Aviv, y unos días después da la misma charla de cómic en Palestina, no sé si en Ramallah, no me acuerdo dónde era. Y entonces él dice que, por ejemplo, en Ramallah la última referencia que los palestinos tienen de cómic es Mickey Mouse. Dice que la gente aquí está como, dice, en cuanto a cómic, están como en el pasado. Dice, mientras que en Tel Aviv, pues los israelíes sí conocían todo, ¿no? Entonces, bueno, estas observaciones curiosísimas que le ocurren a una persona que viaja, pues esto es Guy Delisle, ¿vale? Así que es súper recomendable también. Biográfico, crónica, actualidad, ¿vale? Punto social y punto sentimental, ¿vale? Y emocional. Así que muy recomendable, lo recomiendo muchísimo. Vamos a pasar a otra más, no sé por aquí ya lo que tengo preparado. Yo me he apuntado, como os digo, quedaban muchísimas cosas. También me estoy acordando ahora de antes que hemos hablado también de Alan Moore. Tampoco he mencionado de Alan Moore V de Vendetta, que también es otra cosa, también llevada al cine, pero también como novela gráfica impresionante, basada también en la historia de Inglaterra, distopía, basada en la historia de Guy Fawkes, de esto del 5 de Remember the 5th of November, ¿no? En fin, muy bien. Y pues V de Vendetta, chulísima también de Alan Moore, pero bueno, tenemos que, por ver otras cosas diferentes que a lo mejor no conocéis, pues me he traído de estos de dibujantes que hablan de dibujantes, ¿no? Hemos visto a Paco Roca, que habla del invierno del dibujante, por ejemplo. Pues os he traído a este hombre que es un dibujante, no, el anterior, el dibujante de Estambul. Este tío es un dibujante turco, y este dibujante turco pues me pareció me llamó la atención el dibujo, la verdad, está muy bien dibujado. Fijaros en este momento como casi manga que tiene aquí arriba, y cuenta las vicisitudes de una persona que no vive ni en Estados Unidos ni en Inglaterra, que son estos países más modernos con mayor consumismo y que más rápido han desarrollado la industria editorial, y donde todos estos dibujantes pues hacen su agosto y tal, pero en Turquía no era tan fácil. Entonces este hombre pues, en Turquía pues intenta abrirse camino en Estambul, observando lo que se va publicando, y se pone a trabajar, consigue llegar a trabajar en la revista de sus sueños de Turquía, que es una especie de El Jueves, pero en Turquía, ¿no? Es como la revista Mad de Estados Unidos, o El Jueves en España, que es la de, digo por si alguien, yo qué sé, nos está escuchando desde Latinoamérica, no tienen por qué saber lo que es El Jueves, ¿no? Pero Mad de Estados Unidos, ¿no? Es el pues, día que va después del miércoles. O es como el Fluid Glacial de Francia, ¿no? Pues El Jueves, pues algo así, pues el equivalente en Turquía, él consigue llegar a trabajar ahí. Hay un momento en que tiene una crisis laboral, una crisis en que esa revista cierra, o él piensa que su familia le falta un poco de apoyo por parte de la familia y amigos, y hay un momento en que él abandona el proyecto de ser dibujante de cómics, porque ser dibujante de cómics no es una vida fácil. Todos estos de los que os estoy hablando son el Olimpo de los dibujantes, pero entonces, ¿qué le ocurre? Pues fijaros, esta viñeta de aquí, le visitan todos los superhéroes y héroes de cómics, desde Asterix a Spiderman, que él ha estado leyendo, le visitan en secreto en su habitación por la noche y le dicen que lo acompañarán y lo animan como a seguir, ¿no? Entonces, bueno, él está aquí con Asterix, con Tintín y con Spirou y no sé qué, y bueno, es un momento como emotivo, porque al final la gente que elige este camino también, pues ya veis que desde que hemos hablado de los humanoides al principio, al final a los dibujantes de cómic y de novela gráfica les une también el camino común, que es la necesidad de expresarse, ¿no? Así que bueno, muy recomendable este de Ersin Karabulut, que es un dibujante turco, también muy reciente publicación. Y si me puedes pasar a la siguiente, otra vez. Hola, otro dibujante que habla de sí mismo también es este cómic muy simpático también que os he traído, Adrián Tomine. Tiene el aspecto, si leéis este cómic, un cómic pequeñito, tiene el aspecto de un Moleskine prácticamente. Si sabéis estos cuadernos Moleskine que se utilizan mucho para viajes y para dibujar y tal, pues incluso tiene una goma para que sujetéis el cómic.
Y fijaros también que cuando abréis el cómic por dentro, las viñetas tienen un fondo como de cuaderno, como si hubiéramos dibujado sobre un cuaderno. Y bueno, el dibujo es muy bueno también. El cómic es un poco más dramático o melodramático porque cuenta pues todas las inseguridades de un dibujante. De hecho, pues como el propio título dice, las soledades que vive un dibujante de cómic, ¿vale? Bueno, pues con esto os quería hacer así con estos pocos dibujos ejemplos de novelas gráficas donde los dibujantes hablan de dibujantes, ¿no? Y sí, ya hemos llegado a una hora, vale, pues ya no queda, ya vamos a ir hacia la recta final con otra de mis... Ya voy a despedirme a lo grande, claro, porque digo, pues como no voy a hablar de... Pues esto es un tomo gigante, el integral de Torpedo, de Sánchez y Abulí. Son pues una maravilla, una inspiración, una obra maestra de la tinta también una obra maestra de las historias negras. Luego se ha publicado Black Sat y entre mis amigos hubo una discusión de si Black Sat, que se decía, esto es una historieta como rollo cine negro, pero es que Torpedo es mucho más negro. Es que el guión de Torpedo, los guiones son buenísimos, son increíbles de buenos, los juegos de palabras son divertidísimos y la tinta es magistral. Y aquí pues puedes ver una película. Bueno, se sabe que cuando se fue para dibujar estas viñetas, pues la persona que dibujó estas viñetas estaba viendo muchísimo cine de los años 50, muchísimo, y eso se respira en las viñetas, ¿vale? Bueno, esto es un tomo muy grande, yo creo que está como por 50 euros o así, un tomo grandísimo, es un integral de Torpedo, de todo lo que hicieron juntos, pues Abulí y Jordi Vernet, que Jordi Vernet es el dibujante y Abulí es el guionista. Abulí luego hizo con algún otro dibujante, bastante bueno también, hizo otras historietas antes y después, hizo Torpedo con otros dibujantes, pero bueno, para mí pues no hay nada como lo que hizo Jordi Vernet, ¿vale? Así que, bueno, esto, gran recomendación, si alguien no lo ha leído, para mí, uno de mis maestros. Y sí, Maribel, pásame la siguiente otra vez, por favor. Maribel. Y con esto pues vamos a ir a... bueno, claro, y ya todavía no terminamos, Todavía no terminamos. Bueno, vamos, antes de terminar, por aquí, a ver qué tengo por aquí por la mesa. Bueno, mira, de dibujantes buenos también, otra recomendación que os quiero hacer es esta de aquí, Los Heresiarcas. Esto es como, yo qué sé, no es Corben, pero bueno, es un dibujante asturiano buenísimo, creo que es asturiano. Das Pastoras, o a lo mejor es gallego, y Carlos Portela, maravilloso, maravilloso. Este cómic es una preciosidad. Cada viñeta es una obra de arte, cada viñeta es un cuadro, son varias partes. Pues no sé si ha terminado ya, yo tengo las 3 primeras, pero no sé si ha terminado todavía. La verdad que tendría que revisar si ha salido alguna nueva. Lo está publicando Norma, muy recomendable. Una historieta como con un ambiente como diría yo, como de fantasía heroica, como de Conan, como de Edad de los Metales, y con un dibujo impresionante, ¿vale? Das Pastoras, Los Heresiarcas, se llama esta, ¿vale? Los Heresiarcas. Ir corriendo ya a vuestra librería y lo vais pidiendo, ¿vale? Aquí te lo dejo. ¿Qué más me traigo por aquí? Bueno, no quería irme también sin contaros. Voy a hacer aquí en directo, voy a abrir un cómic que me acabo de comprar. Mira, esto era uno de los cómics que yo cuando era pequeño lo veía por ahí anunciado, veía alguna viñeta suelta, veía un trozo de este autor, este es Josep María Bea, un gran estudioso de los cómics y del lenguaje del cómic en España, con también unos guiones muy maduros que hablan de problemas contemporáneos. Y sin embargo, pues muchas veces a través de historias de ficción y, por ejemplo, pues mira, quería traerme una de las cosas que yo siempre he querido tener y nunca he podido leer, y son las historias de la Taberna Galáctica, ¿vale? Pedazo de título, además, y la voy a abrir aquí en directo, ¿vale? Delante de todos vosotros. ¡Oh, qué guay! Que me encanta, me encanta. Venga, pues, historias de la Taberna Galáctica y edición definitiva, con una edición de lujo. Como veis, las novelas gráficas son un momento estético, ¿veis? Por ejemplo, ahora mismo si me pudieran medir las pulsaciones, es un momento estético, es un libro que es una obra de arte, la calidad del papel es maravillosa, madre mía, qué dibujo, qué pasada. Bueno, esto es como Terminator. Bueno, hay muchas cosas que se han hecho en el cine posterior porque están
copiadas, inspiradas en historias que antes han salido del cómic. O sea, que si queréis ir antes a las cosas, si queréis ir un pasito por delante de los demás, tenéis que leer cómic, amigos míos. ¿Vale? Así que historias de la Taberna Galáctica. Os lo dejo por aquí también, se lo voy a dejar a Rosa, ¿vale? Y para terminar, no me quiero tampoco ir sin... pero ponme dos antes que esta. Sí, porque vamos a quedarnos aquí en Topi. Vamos a aguantar Topi, aquí un momento, aguantar Topi. Bueno, yo humildemente con unos compañeros aquí en Córdoba estamos sacando una cosita que es muy bonita también, que es el almanaque WAC, ¿vale? Porque os he dicho que dibujo, pero claro, voy a hacer un poquito de publicidad. Y aquí he sacado una muy divertida de caracoles que se comen a los cordobeses, ¿vale? Así que, bueno, sí, estoy loco, pero... Bueno, pues Almanaque WAC es una maravilla que mi amigo Rafa Infante, mi amigo editor Rafa Infante, está haciendo en Córdoba, que nos han dicho varias librerías de Córdoba que por qué no lo presentamos, y entonces yo le digo desde aquí, Rafa Infante, ¿cuándo lo presentamos ya? Que ya es hora. A lo mejor lo quiere hacer ahora para primavera porque ahora se está viendo la temporada de caracoles, entonces puede ser por eso, para que coincida con los caracoles que se comen a los cordobeses, ¿no? Que esa es mi historieta, ¿vale? Los caracoles fatales, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, os recomiendo el almanaque WAC, ¿vale? Esto por 10 euros te lo mandan a tu casa, ¿vale? O sea que iros ya corriendo a buscar la página web de Almanaque WAC y de Rafa Infante, ¿vale? Y ¿se me ha agotado lo que tengo en la mesa? No, tengo una cosa más, pero me la guardo para el final. Antes de nada no podemos irnos sin ver a el señor Topi. Topi es un señor argentino mayor que yo no sé si este hombre habrá llegado a usar el móvil alguna vez, pero no. Es un hombre que vive en su casa, que tiene un archivo fotográfico gigante y que te hace lo que quiere con la tinta. Es que fijaros, por favor, qué composiciones de páginas más magistrales, ¿no? Bueno, hace lo que quiere, te cambia los lenguajes de la tinta, el raspado, las tramas. Bueno, es un maestro de la trama. Y uno de los temas que trata muchas veces pues son los temas un poco coloniales, porque al ser argentino pues hay una reflexión muchas veces sobre el colonialismo, Europa, bueno, de los países, digamos, poderosos como los europeos, hacia lugares como donde vive Topi, que es América, ¿no? Así que vamos a ver algunos, igual que hace Breccia, que también es otra persona que también no me da tiempo, no me lo voy a dejar. Breccia o Topi son maestros de la tinta y que te sacan temas americanos y que te los bordan también, ¿vale? Bueno, así que para irnos... Richard Corbin, ¿vale? Nos vamos a ir a lo grande con Richard Corbin, que es otro bruto también, un poco a lo Beasley, también una persona que te hace cuadros, una persona que sobre todo pues experimentó con lo que se podía hacer en la imprenta en cuanto a color, y eso a él le interesaba, pues como estáis viendo, el volumen, ¿no? El volumen y lo que se podía hacer con color. Es verdad que algunas historietas fueron hechas, por ejemplo esta de aquí, que es una historieta que originalmente está en blanco y negro, luego le metieron el color, pero lo ves que cuando hace las ilustraciones pues te hace unas cosas pues bastante brutales, bastante innovadoras, una fantasía eróticas no, perdón, heroicas quería decir, ¿vale? Porque, bueno, también un poquito de erotismo hay, ¿no? ¿Qué duda cabe que en todas estas historietas un poquito de erotismo siempre hay, ¿vale? Siempre hay chicos y chicas y aparecen algunas veces pues fresquitos de ropa. Ahí lo tenemos a Richard Corbin en plena horror, muy recomendable también. Y pues para irme, y podemos pasar a la última diapositiva, y me voy a despedir con esta ilustración de Richard Corbin y otra vez haciendo un unboxing en directo de este que tenemos aquí, que son los hijos del mundo mutante, bueno, mundo mutante e hijos del mundo mutante. Es como el Capitán Cavernícola e hijo, pues esto es mundo mutante e hijos del mundo mutante, ¿vale? Así que, bueno, pues lo voy a abrir aquí y ya con esto, que además que os voy a cortar ya la emisión porque me tenéis ya cansado, que no me habéis dejado ni tomarme el café. Así que me marcho. Espero que no se vaya hecho pesado. Madre, qué pasada. Fijaros. Es que no veas, ¿verdad? No veas. Además que esta edición está guapísima. Es que mirad lo que trae aquí. Es que un plástico. Viene en un material extraño.
para cuidar para que podamos disfrutar de la ilustración brutal de este monstruito que tiene aquí, que es una de estas criaturas del mundo mutante. Por cierto que este volumen es a todo color, para que podamos disfrutar de las ilustraciones brutales de la locura de Richard Corbin, ¿vale? Así que bueno, pues muchísimas gracias retransmitiendo en directo desde el mundo de Agartha, desde el reino de Agartha en Córdoba, el reportero más dicharachero de la novela gráfica, la ilustración y el cómic, Miguel de la Fuente, ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Gracias, Bueno, Maribel. de nada. Bueno, pues muchas gracias por escuchar el vídeo, 1 hora y pico, no ha estado mal, a mí se me ha hecho corto. Muchas gracias a nuestro ayudante de informática y demás, Productor ejecutivo. productor ejecutivo, y Alvarito, y muchas gracias a Rosa y a los asistentes y a todos los que están en su casa. y a todos los que vais a ver esto, que bueno, que espero que lo disfrutéis y cualquier cosa que queráis sobre cómics ya sabéis dónde me tenéis. Buenas tardes.